Vamos a estudiar un Maimer Hasidus, un discurso hasídico del Rebbe que fue dicho el Yud Beis Tammuz, 12 de Tammuz, Tafshin Yudalef, 1951. En 1927, Tafresh Pei Zain, el Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, fue puesto en prisión en la Rusia comunista con el cargo en su contra de difundir Torah y Mitzvot. La Rusia comunista prohibía la observancia de la Torah, las Mitzvot, etc., las escuelas judías, y el Frierdiker Rebbe trabajó con total sacrificio. En hebreo se dice Mesirus Nefesh, una palabra que va a aparecer muchísimo en nuestro discurso, para sostener la llama del judaísmo en la Rusia comunista. Ahora bien, el 12 de Tammuz 1927 fue liberado, y año tras año se festeja la fiesta de liberación del Frierdiker Rebbe, del Rebbe anterior. Este discurso que vamos a estudiar es el primero que dijo el Rebbe tras asumir su liderazgo del movimiento Chabad en 1951. Es el primer discurso entonces que dijo el Rebbe en una fiesta de liberación del Frierdiker Rebbe, del Rebbe anterior. Este discurso gira en torno al concepto de Birurim, refinamiento del mundo a nuestro alrededor, y Nesioines, pruebas, las pruebas que Dios nos pone para probarnos, valga la redundancia, para superarnos y para cumplir Torah y Mitzvot con muchísima más fuerza que antes. Y la diferencia que hay entre Birurim, refinamiento, y Nisioines, pruebas. El discurso está basado alrededor de un versículo en Tehilim, en los Salmos 60, y para entender básicamente la idea del discurso, digamos el núcleo sobre el cual está basado el discurso, no en términos técnicos, sino en general, a qué se refiere el discurso, hay una reshima, se dice en hebreo, hay anotaciones del Rebbe anterior sobre cómo fue su tiempo en prisión, cómo fue llevado a prisión, etc. Y en un momento, en estas notas, el Rebbe anterior escribe que él tomó la firme resolución de no tomar en cuenta nada de lo que le digan. Y estamos hablando de una persona que fue tomada prisionero por la KGB y fue llevado a la prisión, efectivamente, fue torturado, etc. Y sin embargo, la actitud de él ante las preguntas que le hacían, ante los cuestionamientos, siempre fue con total frialdad y con total desprecio, por así decirlo. Un ejemplo nada más. Le hicieron tomar una declaración donde él cuenta que estaba en un cuarto con un montón de otras personas y había una persona frente a él con una máquina de escribir que le tomaba declaración y le hizo un montón de preguntas y el Rebbe le contestaba: no voy a responder, no me interesa lo que me preguntás. ¿Y cómo te llamás? ¿Qué te importa cómo me llamo? Vos deberías saber cómo me llamo. Todo ese tipo de respuestas en donde claramente mostraba desprecio y falta de total consideración por lo que estaba enfrente de él. No me importa lo que ustedes dicen, lo que ustedes hacen. Y esta actitud de frialdad y total fuerza y conexión, por así decir, con Dios, sin tomar en cuenta lo que los demás le decían, esto es lo que le permitió tener la fuerza para superar esta situación y en la práctica fue liberado, etc. Ahora bien, esto lo vamos a ver a lo largo del discurso en términos de, como dice el discurso más adelante, Toikef Atzmi, una fuerza esencial, un bitul y anulación total, entrega total a Dios. Vamos a ver. El versículo en los Salmos dice: en Salmo 60, el versículo 6, dice: has dado para tu temeroso o para tus temerosos un estandarte para elevarse en aras de la verdad, Selah, eternamente, etc. Y trae el Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, en su discurso que envió a Rusia y fue impreso ahora, estamos hablando de 1951, la explicación del Targum. El Targum Yoines Benuziel. Estamos hablando aproximadamente año 100 antes de la destrucción del templo, antes de la era común también, aproximadamente. Y él explica así, en arameo: le diste a tus temerosos Nisa. Nisa es un estandarte, porque la palabra Neis se puede entender también como milagro, o se puede entender también como prueba, Nisioinois, prueba, Neis. Pero el Targum, de vuelta a la traducción aramea de los Salmos, explica que aquí el Salmo está hablando de un estandarte para elevarse, y explica que este estandarte, estas pruebas que Dios nos dio, porque la palabra Neis de vuelta significa prueba, Neis, pruebas, leis noises, para ser probados por esas pruebas en aras de la verdad. ¿Cuáles son estas pruebas? Explica
el Rebbe anterior en su discurso, que esto se refiere a la avoida, al trabajo espiritual de Mesiras Nefesh, de entrega, sacrificio absoluto por Dios, al respecto de las pruebas, justamente. Entonces, de vuelta, tenemos la palabra Neis. Neis quiere decir milagro, Neis quiere decir estandarte, Neis quiere decir prueba. ¿Cómo traducimos este versículo específico de los Salmos? El Targum dice que hay que traducirlo como prueba, ni como milagro, ni como estandarte. Pero el objetivo de esa prueba es Leis Noises, para elevarse. Por cuanto la palabra Neis significa también estandarte. Entonces podemos conectar todas las explicaciones. Y este mismo asunto que uno se salva, digamos, de una determinada cuestión, esto es un milagro. Es decir, es a través de despertar en el interior de cada uno de nosotros una fuerza que trasciende totalmente lo racional, que este es el concepto de un milagro, algo que trasciende la naturaleza, llámese naturaleza, lo que estamos acostumbrados a ver, un milagro trasciende la naturaleza. Entonces ahí conectamos, por así decir, las tres traducciones, que no es el tema del discurso, sino para entender a dónde va apuntando esto. De vuelta, la palabra Neis puede querer decir milagro, puede querer decir estandarte, puede querer decir prueba. La prueba es un estandarte que uno se eleva a través de despertar de su interior una fuerza milagrosa, valga entre comillas por así decir, es decir, que trasciende lo racional y lo natural. Entonces, volviendo al discurso, en este contexto de este discurso, la palabra neis viene de la palabra pruebas, nisioines, nisayon, prueba. Y se refiere al trabajo del servicio espiritual, de la entrega absoluta, Mesirus Nefesh, el sacrificio total, en asuntos de las pruebas justamente. Por ejemplo, una prueba moderna que el Rebbe mencionaba muchísimas veces, al Yeibush mi prima Maligim, así empieza todo el Shulchan Aruch, el código de ley judía, empieza, no te avergüences de los que se burlan de vos. Es una prueba, viene una persona, se burla, vos cumplís esta mitzvah, son todas tonterías. Esto es un neis, es una prueba, y no hay que avergonzarse. Es una forma moderna de entender. Obviamente, en el contexto del Rebbe anterior, la prueba era que fue puesto en prisión por la observancia de Torah y Mitzvot y por difundir Torah y Mitzvot. Entonces, entre paréntesis dice el Rebbe, esta idea de la avoida, este trabajo de Mesirus Nefesh, de entrega absoluta en los asuntos de pruebas, fue entregado al pueblo judío para generar justamente elevación. Como yo expliqué anteriormente, las diferentes explicaciones de la palabra neis y su conexión. Y con esto se divide y se identifica específicamente, es diferente este último exilio en el que vivimos de los anteriores. Porque en este último exilio que nosotros vivimos hay muchísimos ocultamientos y dificultades, muchísimas pruebas, más que en los exilios anteriores que vivió el pueblo judío. Y en realidad, esto mismo, el hecho de que en este último exilio vivimos con montones de dificultades y ocultamientos de la presencia de Dios, etc., esto mismo es una muestra de la fuerza y el poder que nos fue dado de arriba a cada uno de nosotros para poder superar esas pruebas. El hecho de que están esas pruebas, esto demuestra que Dios nos dio la fuerza para superar esa prueba. Porque Dios no nos pone ninguna prueba que no podamos superar, porque si fuese así, si Dios nos pusiese pruebas que no podemos superar, pues entonces Dios sería cruel. Sería cruel. Es como pedirle a un chico de primer grado que resuelva una integral en matemática, y es imposible. No tiene la fuerza para hacerlo, no tiene la capacidad para hacerlo. Si uno se lo enseña y el chico lo entiende más adelante en su vida, entonces se le puede pedir un ejercicio de ese tema. Bien. Entonces, esto nos muestra el hecho de que este exilio último tiene un montón de dificultades y problemáticas y ocultamiento de la presencia de Dios. Esta es la prueba de que Dios nos dio la fuerza para superar esas dificultades. Y esta es la virtud justamente de la fuerza que tenemos en este último Golus, en este último exilio, por sobre el primer exilio. Golus Mitzrayim, el exilio en Egipto, que fue la raíz de todos los otros exilios. Y fue el que abrió el canal, la salida de Egipto, abrió el canal para todas las otras redenciones e incluso la redención con Mashiach pronto en nuestros días. ¿Cuál es la virtud de este último exilio? Por sobre el exilio de Mitzrayim, porque en Mitzrayim, en Egipto, está escrito que el pueblo judío no escuchó la voz de Moishe Rabbeinu, que Moishe vino y dijo hay que irnos de Mitzrayim, tenemos que salir, etc. ¿Por qué no lo escucharon? La Torá dice, porque estaban totalmente
cansados, por así decir, por el trabajo duro, y ya no tenían fuerzas. Es decir, que las pruebas que ellos pasaron en Mitzrayim, en Egipto, lo único que logró esas pruebas fue confundirlos, molestarlos. No fueron capaces de reconocer la motivación y para qué servían esas pruebas. Lo único que veían era la prueba, la problemática, la dificultad. Esto fue el exilio en Egipto. Es decir, incluso después de haber salido de Egipto, habiendo superado, digamos, el exilio de Egipto, no vieron qué ganaron en Egipto. No reconocieron la presencia de Dios en cada una de esas pruebas. No reconocieron que esas pruebas tenían el objetivo de elevarlos por sobre el nivel en el que estaban, sino todo lo contrario. Cuando el pueblo judío sale de Egipto, estaban hundidos en 49 portales de impureza, y Dios tuvo que arrancarlos, por así decir, sacarlos de ahí, porque si se quedaban un instante más, se perdían absolutamente. Quiere decir que las pruebas del pueblo judío en Egipto, lo único que hicieron fue molestarlos, por así decir, generarles problemas, confundirlos en el lenguaje del Maimar, del discurso. Lo que no es el caso con este último exilio, donde se nos dio la fuerza y el poder para reconocer el emes, reconocer la verdad, que cada prueba no es más que esto, una prueba, y a lo largo del discurso se va a explicar qué significa una prueba. Pero el punto es que ahora podemos obtener energía y cosas positivas, incluso de los ocultamientos de la presencia de Dios, incluso de las pruebas y las dificultades. Somos capaces, tenemos la fuerza de reconocer la presencia de Dios en esa prueba. En el lenguaje del discurso, el emes, la verdad de esa prueba. Esto es lo que el Rebbe anterior trae en su discurso de Tov Reish Tzadik Gimel 1936, y continúa explicando en ese discurso que en una prueba, en el concepto de un nisayon, una prueba, la idea es que hay una chispa divina que está oculta y tapada, sumamente oculta y sumamente tapada. Porque efectivamente no existe nada que no tenga una chispa divina que le da vida. Dios es todo. Y todo lo que existe porque Dios lo crea. Quiere decir que si hay algo que se opone a la presencia de Dios, en eso mismo debe haber una chispa divina que está dando vida a esa cosa. Ahora bien, cuando se trata, ahora vamos a ver en detalle, pero cuando se trata de una cuestión que uno tiene que refinar, elevar, ahora voy a explicar qué es esto, la chispa divina ahí está más disponible, por así decir, más revelada. Cuando se trata de una prueba, la chispa divina está extremadamente oculta. Porque esto es así. El concepto de una prueba no es como cualquier otra cosa material que uno tiene que refinar. Porque el refinamiento, el birur, el refinamiento es a través de trabajar con esa cosa material, que a través de esto se refina la chispa divina de esa cosa material y se eleva y se incluye en divinidad. Por ejemplo, la comida. Cuando una persona come una comida que es kosher, que es apropiada para el consumo de un yehudí, etc., dentro de esa comida hay una energía divina. Como está escrito aquí, no solamente de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios vive el hombre. Quiere decir que dentro del pan hay una palabra de Dios, una energía divina que le da vida a ese pan, y cuando la persona come ese pan, la persona tiene que ser capaz de refinar y separar, por así decir, la parte material de ese pan que le da vida al cuerpo, energía literalmente, física, y la parte espiritual de ese pan, la palabra de Dios dándole energía y vida a ese pan, que es la energía espiritual de ese pan, la raíz espiritual de ese pan, que le da fuerza a la neshome, al alma. Y cuando la persona estudia, cumple una mitzvah, etc., con la fuerza que obtuvo por haber comido ese pan, entonces la persona está refinando y elevando la chispa divina de ese pan y devolviéndola a su fuente, a incluirse de vuelta en Elokus, en divinidad. Esto es al respecto de birurim, refinamiento de las cosas materiales que tenemos a nuestro alrededor. Podemos refinarnos a nosotros mismos, la comida o un objeto que uno utiliza en el servicio a Dios. Una mesa que uno utiliza para estudiar Torah, la está refinando y elevando esa chispa de energía que tiene e incluyéndola dentro de Dios, etc. Esto es birurim, refinamiento. Lo que no es el caso con las pruebas. La forma de refinamiento de una prueba no es trabajando con la cosa, no es comiendo el pan, tomando un objeto, por ejemplo, cuero de vaca y haciéndolo tfilin, o haciendo un sefer Toira, un libro de la Torá, a través de escribir en el pergamino, etc. Uno está refinando y elevando esa cosa, trabajando con esa cosa.
En una prueba, en un nisayon, es totalmente diferente. Sino que la prueba consiste en el trabajo de la persona consigo mismo. Uno trabaja con su propio ser para superar esa prueba. Porque el nisayon, la prueba, no es una cosa por sí misma. ¿Qué significa que no es una cosa por sí misma? Significa que solamente se paró algo para ocultar y evitar que la persona se conecte a Dios. Existe una cosa que es creada por una motivación propia de esa cosa. O sea, Dios creó el pan con la razón de ser pan. ¿Y nosotros qué hacemos con el pan? Lo refinamos, lo tomamos, lo comemos, cuando es kosher, etcétera, cuando es apropiado, y con la energía de ese pan servimos a Dios. Y existen cosas cuya creación no es por sí mismas, sino que es secundaria a otra cosa. Es decir, el nisayon, la prueba, no existe por la prueba propiamente dicha, sino que existe para que el Yehudí supere esa prueba y se eleve. La razón de ser de la prueba no es por ella misma, sino que es para el Yehudí. Para que cada uno de nosotros, a través de que esa prueba se para frente a nosotros y nos impide vincularnos con Dios, superamos esa prueba y nos elevamos. Este es el concepto de un nisayon. Entonces esto es lo que está diciendo acá el Rebbe, que el concepto de nisayon, la prueba no es por sí misma, sino que es algo secundario, y la razón principal por la cual fue creada esa prueba es para que el Yehudí la supere. Y por eso todo el trabajo del hombre para superar la prueba es consigo mismo. Despertar desde su interior una fuerza atzmi, la fuerza esencial que tiene en su interior, hasta que se anula todo tipo de impedimentos y dificultades. Hasta aquí, esto es el discurso, las palabras del discurso, hasta aquí las palabras de mi suegro, el Rebbe anterior, al comienzo de su discurso, en sumo resumen. Y el punto, ahora volviendo al texto del Rebbe mismo, el punto del asunto es, la explicación básica es, que justamente en este último exilio, que es una oscuridad doble y redoblada de los talones de Moshiach, es decir, estamos en momentos anteriores a la venida de Moshiach, que es el concepto, la venida de Moshiach, el final de todo este ocultamiento, justamente en este último momento, es que le fue dado a cada Yehudí las fuerzas para no ser afectado por las pruebas, para no ser afectado por los nisiones. Es decir, a través de que despertamos una fuerza esencial en el interior de cada uno de nosotros, que esto es, en el lenguaje del discurso, Toikef Atzmi, una fuerza esencial, que esa es la razón de ser de esa prueba, lograr despertar esa fuerza esencial que ya está en el interior de cada uno de nosotros. Y también el concepto de Bitul Atzmi. Bitul Atzmi significa una anulación esencial a Dios. Y a través de esto, automáticamente se anula la prueba. Y es como si nunca hubiese existido. Esto lo vamos a estudiar y entender en el próximo capítulo. Y el Rebbe pone entre paréntesis, podríamos decir que esta es la razón justamente que Avodas Anisioinois, el trabajo de las pruebas, genera una elevación muy elevada, muy grande. Más que el concepto de Birurim, como explicamos anteriormente. Neis es un estandarte para elevarse. Eso es la prueba, en eso consiste la prueba. Cuando la persona lo supera, se eleva. ¿Y cuánto se eleva? Por encima de la naturaleza, a través de despertar desde su interior una fuerza que trasciende totalmente el intelecto, que trasciende la razón, esto es decir, que trasciende la naturaleza. Este es el concepto básico del discurso, es el primer capítulo, en donde presentamos la idea de la diferencia entre birurim y nisiones, y pruebas, refinamientos y pruebas. Segundo capítulo, la explicación del asunto es, porque en toda avoida, en todo trabajo que la persona haga, tanto trabajo de birurim, avoidas a birurim, como avoidas a nisiones, ahora vamos a entender más en detalle la diferencia entre una cosa y la otra, refinar o superar pruebas. En cada uno de estos dos conceptos hay tres partes, tres asuntos. Punto número uno, la cosa, el objeto con el cual tiene que ser el trabajo. Este es un asunto. Punto número dos, el Yehudí sobre el cual fue puesto ese trabajo. Entonces está la cosa que hay que trabajar, la persona que va a hacer ese trabajo, y tres, la forma en cual el trabajo tiene que ser hecho. Si es en forma de birur,
si es en forma de refinamiento o si es en forma de nisayon, o en forma de prueba. O sea, cómo hacer el trabajo. El objeto para trabajar, la persona que trabaja y cómo debe ser hecho el trabajo. Y todos estos tres asuntos son diferentes al respecto de cómo se hace birurim, refinamientos, como explicamos anteriormente, por ejemplo, al respecto de la comida, frente a cómo es el trabajo que se llama nisiones, pruebas. ¿Cómo es que son diferentes estos tres asuntos? Tanto el asunto a refinar, la persona que refina y la forma de refinar. Y el asunto es, la explicación es así. En avodas a birurim, en el trabajo de refinamiento, es en forma tal que la persona refina una chispa de energía divina, como expliqué anteriormente, que existe en la cosa que tiene que ser refinada. Por ejemplo, la palabra de Dios dentro del pan, investida en el pan, que le da vida al pan, que de eso nosotros obtenemos energía espiritual para crecer, para avanzar, para cumplir mitzvot, etc. Y del pan propiamente dicho físico, obtenemos energía física para tener fuerzas, etc., para trabajar. Entonces, hay una chispa divina de Metzius, se dice en hebreo. Existe esa cosa, está ahí, el pan está ahí, y la energía divina está ahí. Lo que no es el caso con nisioinois, con pruebas. La cosa misma con la que se hace la prueba, einoi bemetzius, no es una realidad. No existe, por así decir. Ahora vamos a entender más detalles. Y como fue mencionado, que la prueba no es una cosa por sí misma, sino que fue puesto ahí para ocultar y para evitar. En el ejemplo de la prisión del Frierdiker Rebbe, la idea, y el Frierdiker Rebbe escribe esto, el Rebbe anterior escribe esto en sus notas, contando cómo fue su prisión, etc. El Frierdiker Rebbe tiene claro que todo el sistema de la KGB, toda la prisión, todos los rusos que lo llevaron en prisión, etc., y le estaban haciendo sufrir y torturas, la razón de ser de ellos no es por ellos mismos. No es que Dios creó a esos rusos para que esos rusos existan, ni la prisión para que la prisión exista. Todo eso existía solamente para que el Frierdiker Rebbe, para que el Rebbe se dé cuenta, supere esta cosa. Y se dé cuenta que a pesar de todo esto, él tenía fuerza para seguir adelante en su fortalecimiento de Torah y Mitzvot, en su difusión de Torah y Mitzvot, etc. Entonces, suena extraño decir que una persona fue creada para otro, pero esto es similar al concepto de que cuando uno ve algo, es porque hay algo que uno tiene que aprender. Cuando uno escucha, decía el Baal Shem Tov, cuando uno ve una cuestión, es porque tiene que aprender algo en el servicio a Dios de esa cosa. Quiere decir que esa cosa fue creada no por la cosa misma, sino para indicarle a esta persona algo. Algo en el servicio a Dios, algo que tiene que superar, algo que tiene que crecer, que tiene que aprender. Quiere decir que la razón de ser de esa cosa es algo secundario. Esa cosa fue creada para una motivación primaria, que es enseñarle a la persona que está mirando esa cosa. Lo mismo ocurre aquí en el discurso, en el Maimar. Llamamos Metzius, existencia, a algo que tiene una razón de ser por sí mismo. Por ejemplo, el pan, en el ejemplo que estamos dando. El pan existe porque es pan. Ahora, cuando la persona toma ese pan, lo come y obtiene energía, y con esa energía sirve a Dios, estudia Torah, etc., entonces está refinando a través de que trabajó con el pan, como vamos a ver más adelante. El Zohar mismo dice que cuando uno está comiendo es como una guerra. Porque es una guerra para refinar y sacar lo positivo de esa comida que está comiendo y servir a Dios. Porque uno puede comer comida simplemente para disfrutar de la comida, porque es rico. Pues entonces no está refinando esa comida. Cuando la persona come la comida con la motivación adecuada, que es el servicio a Dios y obtener energías para servir a Dios, como ya expliqué, entonces está refinando la comida. Pero si no, la comida lo tira para abajo, por así decir. Al fin y al cabo, y esto está discutido ampliamente en discursos hasídicos, la persona es medaber, somos seres humanos y estamos por encima de las plantas. Hay 4 tipos de criaturas. Doimem significa objetos inanimados, tzoimeach son vegetales, Jai son animales, medaber son seres humanos. Si el ser humano es tanto más elevado que, infinitamente más elevado que las plantas, ¿por qué comemos una planta? Por ejemplo, trigo, pan, ¿por qué comemos una planta para obtener energía? Intelectualmente hablando no tiene sentido.
conceptualmente hablando no tiene sentido. ¿Comes algo que está por debajo tuyo para elevarte vos? Porque en esa cosa, en esa planta, la respuesta es que en esa planta hay una energía divina específica que en la práctica es más elevada. Bueno, toda la cuestión no importa ahora. El punto es que comemos para obtener energía, pero depende cómo comes y con qué motivación comes, si vas a tener energía, digamos, algo positivo, o si esa energía te va a tirar para abajo y vos, en lugar de ser humano, pasas a ser una planta, por así decir. Al mismo nivel que el mundo vegetal, que es lo que estás comiendo, te tira para abajo, porque la motivación para la comida fue la inadecuada, por así decir. Entonces, con esto entendemos lo que está diciendo el Maimer acá, el discurso acá. Tenemos una cosa que es Metzius. Existe, una existencia propia, con su propia razón de ser. Y existe una cosa que no es Metzius. Está ahí, pero no es un Metzius por sí mismo. No es una existencia que fue creada por sí misma, sino que fue creada para servir a otra cosa. Con una motivación secundaria de sí misma, por así decir. En el caso de los nisioines, de las pruebas, que el Yehudi la supere y pueda despertar en su propio interior una fuerza que trasciende su propio, lo intelectual, etcétera, como vamos a estudiar más adelante también, para poder superar esa prueba, y esto lo va a elevar por encima del nivel en el que se encontraba antes. Entonces, volviendo al discurso, en las cosas en las cosas de Birurim, Avodas Birurim, en el servicio de refinamientos, la persona trabaja con un Metzius, con una chispa de energía, una cuestión concreta que existe ahí. Lo que no es el caso con nisioines, con pruebas, porque toda la razón de ser de la prueba es que la persona la supere. Es algo que se puso en el camino, por así decir, entre el Yehudi y Dios, para que la persona lo pase por encima. Y sin embargo, por cuanto existe esa prueba, nadie puede negar que los rusos estaban ahí, no eran una ilusión ni un holograma, etcétera, existían ahí. Entonces estamos forzados a decir que hay en esto una chispa divina de Kedusha, una chispa de santidad. Porque si no fuese por una chispa de santidad, no podría existir ni siquiera una existencia que es en forma de imaginación, cuya única razón de ser es ocultar la presencia de Dios. O sea, todo lo que existe en el universo tiene una chispa divina en su interior. La pregunta es, ¿cuán oculta está esa chispa divina? En una cosa que es para refinar los birurim, esa chispa divina está menos oculta, digamos, porque cuando uno ve el pan, uno no ve la chispa de Dios. Uno no ve el pia, moitze pia vai, la palabra de Dios dándole vida al pan, etc. Uno no ve esto. Uno ve pan, pero sabe que puede comer ese pan para que con la fuerza de ese pan servir a Dios y cumplir mitzvot, etc. Perfecto. Pero en el ensayo, en la prueba, es algo que se opone directamente a la voluntad de Dios. El pan no se opone a Dios. El pan es el pan. La prueba se opone directamente a Dios, en el caso de los rusos, para entender el ejemplo, llevando a prisión al Frierdiker Rebbe y sentenciándolo a muerte al Frierdiker Rebbe, al Rebbe anterior. En la práctica eso fue cambiando después y lo liberaron, pero lo llevaron para matarlo, para sacar la información de quiénes son todos los hasidim a lo largo de toda Rusia que estaban bajo su mandato, digamos, bajo su comando, y que estaban haciendo actividades para fortalecer el judaísmo. Les querían sacar información y después matarlo. Por eso no lo mataron directamente, porque tenía un montón de información el Rebbe, por supuesto. Entonces, los rusos estaban ahí, literalmente. Existían. Entonces, no podemos decir que no existen. Pero la chispa divina de su interior era tan, pero tan oculta, que incluso se oponían a la presencia de Dios. Querían matar al Rebbe. Querían destruir el judaísmo en Rusia. Está directamente opuesto a la voluntad de Dios. Pero Dios los está creando. Eso nadie lo puede negar. Y como se entiende también de lo que se trae en el discurso al respecto de las pruebas, aquello que está escrito en Golus Mitzrayim, en el exilio de Egipto, que la Torá dice, lo llamu, y no escuchó el pueblo judío, Mikoitzer Ruach, porque estaban totalmente cansados, Maboida Kasha, por el trabajo duro. Efectivamente, el trabajo duro que tenían los judíos en Mitzrayim estaba investido en ese trabajo duro muchas chispas de energía de Kedusha, de santidad, que fueron refinadas y fueron elevadas en el momento de la salida de Egipto. Como está explicado en otros lugares también, Be'erev Rav ala Itam, una mezcolanza grande de gente salió de Egipto junto con el pueblo judío,
Y nuestros sabios explican en la mística judía que Rav, la palabra mucho, Rav es Reish Beis, es 202, de una cantidad específica, Reish Beis, no importa todo el detalle, de 288 chispas de energía divina que están en este mundo, y nuestra función es refinar esas chispas de energía y elevarlas, y a través de esto viene Moshiach. El pueblo judío refinó en Egipto Reish Beis 202 y quedaron 86 chispas por todo el resto de las generaciones para refinarlas hasta el día de hoy. Entonces el pueblo judío, a pesar de que en Egipto tenía un montón de pruebas y dificultades que se oponían a la presencia de Dios, etc., refinaron una cantidad enorme de chispas de energía. Y como es sabido, como dicen nuestros sabios, sobre el versículo Vainatzlu es Mitzrayim, que el pueblo judío vació básicamente Mitzrayim, Egipto, se llevaron Kli Hesed, Gesaos, Malais, se llevaron utensilios de plata, de oro, ropas, etc., como está descrito en el relato mismo, en el Sefer Shmois, al comienzo del segundo libro de la Torá. Nuestros sabios dicen sobre este versículo que hicimos de Egipto como un silo que no tiene granos, le sacamos todos los granos, o como una red que ya no tiene más peces, lo vaciamos totalmente. Es decir, que sacamos todas las chispas de Kedusha, de santidad que había ahí en Egipto. Entonces efectivamente existe una chispa de energía dándole vida a cada cosa, porque si no fuese por esa chispa de energía, ninguna cosa podría existir. Incluso en Egipto, en las dificultades y las problemáticas, etc., también había chispas de energía y lo llevamos, solo que la chispa de energía Kedoisha, de energía de santidad, que existe en un Nisayon, en una prueba, está en forma totalmente oculta, extremadamente oculta y tapada y difícil de reconocer. Es como en el ejemplo que dimos anteriormente del Rebbe anterior, como ven en los rusos la chispa, energía divina, dándole vida a un ruso que estaba apuntándote con un arma para matarte. ¿Cuál es la chispa de energía divina ahí? Pero está muy oculta, pero está. Y esto también es el asunto central de las pruebas en este último Golus, en este último exilio, de Moshiach, en los talones de Moshiach, porque entonces tenemos que refinar las chispas más pequeñas y últimas, por así decirlo, y las últimas chispas que están el ocultamiento y están tapadas, digamos, en forma extrema y muchísimo. Es como lo último, es como cuando uno limpia un lugar, es más fácil primero limpiar las cosas más grandes, uno las junta primero las cosas más grandes y después pasa a las cosas más chicas. Después el último polvo es lo más difícil de limpiar, es lo más complicado, porque está en una esquinita, está en un lugarcito, es tan pequeño que no lo agarra la escoba, no lo agarra la aspiradora. Es aquí lo mismo. El pueblo judío en Egipto sacó un montón de chispas de energía de Egipto, es verdad, las más grandes, digamos, las más reveladas dentro de las pruebas mismas de Egipto, las más reveladas. Pero las últimas pruebas que tenemos nosotros ahora, la chispa, energía divina que hay en ellas está extremadamente oculta. Y es extremadamente difícil refinarlos. Es decir, que la chispa de Kedusha, de santidad en las pruebas, está investida y está tragada, digamos, totalmente fundida en el ocultamiento, tanto al punto tal que es Meir Klal, no ilumina en absoluto, no se la ve, no se la reconoce, como el ruso apuntándote para matarte porque cumpliste la mitzvot. ¿Dónde está la chispa divina en esa cosa? Y por lo tanto, tan oculta está esa chispa divina que ni siquiera se le puede llamar en forma de oir, en forma de luz. No ilumina en absoluto. No se ve y no se reconoce lo positivo que hay en eso. Al punto tal que a veces está escrito en ciertos lugares, acá el Rebbe trae de otros discursos hasídicos, que esa chispa de energía divina misma se transforma en hoshech, en oscuridad. No solamente no ilumina, sino que al punto tal ni siquiera se lo puede llamar luz, y al punto tal que se transforma en oscuridad. Tan oculta está la chispa divina en esto. Y similar al concepto halágico, que es muy largo para explicarlo ahora, simplemente la idea, Hatija Atzmanas es Neveila, que la porción misma se transforma en una comida que no se puede comer. Entre paréntesis, rápidamente, Neveila significa una carne, por ejemplo, que fue degollada en forma inapropiada.
no se la degolló como corresponde, por lo que sea, porque el cuchillo estaba mal, porque el shoichet, el que degollaba, se equivocó, lo que sea, esa carne no se puede consumir para un yehudí. No se puede consumir por un judío. Se llama neveila. Bien, cuando esa neveila se mezcla con otras cosas, puede ocurrir, hay casos, no siempre, pero puede ocurrir que toda la mezcla se transforma en neveila. Se transforma en algo que no se puede consumir. No solamente la porción misma que estaba mal, y uno podría decir, bueno, retiro esa porción y el resto lo puedo consumir. Cuando se mezcla esta neveila con otras carnes o otras cosas que sí se podrían consumir, pero se mezcló y no sabemos cuál es, no lo podemos identificar. Hay casos en los cuales toda la mezcla se transforma en neveila. A pesar de que está mezclado con cosas que sí se podían consumir, toda la mezcla se transforma en neveila. Al derech, similar a este concepto de Hatija Atzmanas es neveila. La porción misma se transforma en algo que no se puede consumir. Hay formas que sí se puede, hay formas que no se puede. Existe bitul, o sea, existe anular algo en 60, en la mayoría. No es ahora el momento para explicar las alojes, las leyes son muy complejas y largas. Existe el concepto que algo que no era neveila, algo que era kosher, se podía consumir, se transformó en neveila. Se transformó en algo que no se puede consumir. Entonces, volviendo al contexto acá, chispa divina en una prueba, y en las pruebas que tenemos justamente en esta última generación, de Ikves de Moshiach, a los talones de la venida de Moshiach, Ot Moshiach, está llegando literalmente. Los chispas de energía divina en las pruebas de esta generación están tan pero tan ocultas que se transforman literalmente en oscuridad. Y se expresan de una manera tan fuerte contra la voluntad de Dios que es dificilísimo encontrar lo positivo en esto. Si en Mitzrayim, si en Egipto, el pueblo judío ya le costaba reconocer el emes, como dijimos en el capítulo anterior, reconocer la verdad, de que cada dificultad en realidad tiene una chispa divina, etc. En nuestra generación, ¿cuánto más aún? Que es extremadamente difícil y queda lo último para refinar el polvo, las cosas más difíciles de juntar, pero lo más chiquititos son. Tan oculta está la presencia de Dios en estas dificultades que hasta se ven como cosas que se oponen a Dios, son hoshech, literalmente oscuridad. Y esta es la diferencia que hay entre una cosa que está siendo refinada en el contexto de birurim, refinamiento, en donde la presencia de Dios no está tan oculta como si fuese el pan, por ejemplo, y una cosa que está siendo refinada a través de nisayon, pruebas. En la cosa que está siendo refinada, por ejemplo, el pan, hay una chispa divina que se puede llamar en forma de oil, chispa, energía divina, luz. Porque está en forma de oil, en forma de energía divina. Como nos dice la Toira, no solamente de pan vive el hombre, sino de todo aquello que sale de la boca de Dios vive el hombre. Quiere decir que uno puede entender que en el pan hay una chispa divina y refinarla y utilizar esa energía para servir a Dios. Esa energía en el pan está en forma de oil, de luz. Y este es el concepto de birurim, refinamiento. Lo que no es el caso con las pruebas, no queda de la chispa divina, sino la existencia misma propia de la chispa divina. Eso es todo lo que importa en la prueba. En el ruso apuntando para matar a Friedrich Rebbe, lo único que hay es la chispa energía divina que está dando vida a ese ruso, oponiéndose en ese mismo instante a su propia existencia de ser creado por Dios. Eso es lo único que hay, esa chispa divina. Y todo el resto de las cosas, excepto esa chispa energía divina, son hatija nazis neveilas, son inapropiados. Es algo que se opone, oscuridad total, oponiéndose a la presencia de Dios. ¿Qué hay de, entre comillas, bueno y positivo en el ruso apuntándote para matarte? Porque cumpliste Torah y mitzvot. Aparentemente nada. Bueno, pero hay una chispa divina que está pero tan oculta en su interior, que en esto consiste avoidas enesiones. En esto consiste el trabajo de las pruebas y superar esas pruebas. Poder extraer esa energía que está tan pero tan oculta hasta que se transformó en hoshech, en oscuridad. Y esta diferencia que hay, esta es la diferencia esencial entre birurim y nesioinois, entre refinamiento y pruebas. Esto es lo que genera las diferencias entre los tres conceptos mencionados anteriormente.
Y por esta diferencia que hay entre aquella cosa siendo refinada y aquella cosa que prueba, por esta diferencia que la chispa divina se transforma en oscuridad o no, en la cosa siendo refinada la chispa divina es oil, es luz. En la prueba la chispa divina se transforma jatija atzmanasis neveila. La cosa misma se transforma en oscuridad. Por esta diferencia se genera la diferencia también en la persona que sirve y en la forma de trabajar. En la persona que trabaja hacia Dios y en la forma de trabajar. En las pruebas la persona tiene que trabajar consigo mismo, con su propio metzius, su propia existencia. Atzmusu mahusu, su propia esencia. Y no con todas las otras cosas que son solamente expresiones, se expande, digamos, la prueba y la problemática que está viviendo, la persona tiene que trabajar con su propia esencia. O se puede entender que también el Rebbe está diciendo, no con las capacidades de la persona, el intelecto de la persona, las emociones de la persona, el pensamiento, palabra y acción de la persona, vestimentas del alma. No, uno tiene que trabajar con su propia esencia. Esto es similar, por el Rebbe entre paréntesis, a la chispa de kedusha, de santidad que hay en la cosa con la cual se está superando esa prueba, que lo único que existe es el metzius de esa chispa, la existencia de esa chispa. Es decir, vos tenés que trabajar con tu propia esencia, con ninguna otra capacidad tuya. Esto es en una prueba. Y también la forma de trabajar no es en forma de milchama, de guerra. Y acá está escrito Shakla Betaria, pregunta-respuesta en forma intelectual. No es que el Rebbe anterior se puso a preguntarle a los rusos, ¿pero por qué me traen en prisión? Díganme, ¿no querés ser una buena persona? ¿No tenés un poco de misericordia por mí, mi familia? ¿Qué te vas a poner a charlar con esta persona? No le interesa nada. Y tampoco te vas a poner a pelear con esta persona. Taino, Mainois, Tainzig. No puedes empezar a preguntas, respuestas, quejas. No es la forma de trabajar. Al punto tal de después de todo este trabajo de guerra y preguntas y respuestas y quejas y respuestas, etcétera, etcétera, generás un refinamiento y ahora generaste un ruso que ama a Dios. Este no es el punto, sino que a través de esto, a través de cómo se trabaja, a través de despertar Toikefatzmi, la fuerza propia, esencial. El Rebbe escribe en otros lugares, el Rebbe anterior escribe en otros lugares, Iskashrus Atzmi, un vínculo esencial con Dios, con la confianza absoluta en Dios, en que todo lo que está a tu alrededor no es más que una prueba. Cuando la persona despierta de su propio interior Toikefatzmi, esa fuerza esencial, esa confianza absoluta y total en Dios, y una anulación extrema, Bitulatzmi, una anulación extrema a Dios, es que realmente puede superar esa prueba. Entonces, volviendo a lo que dijimos anteriormente, tenemos la cosa que está siendo refinada, tenemos la persona trabajando y tenemos la forma de trabajar. La cosa siendo refinada en birurim, en refinamientos, se percibe, por lo menos intelectualmente hablando, la chispa divina. En la prueba no se percibe la chispa divina. En la persona trabajando, en birurim, en refinamiento, tiene que trabajar con la cosa. Tiene que trabajar con la cosa, con el pan, etcétera, para refinarlo. Y en Nisioines tiene que trabajar consigo mismo. Él cambia, por así decir. No la cosa, él mismo cambia. Y la forma de trabajar con Birurim es en forma de Milhama, guerra, con la cosa, involucrándose y metiéndose en la cosa, comiéndose el pan, metiéndolo dentro de tu propio cuerpo y pudiendo, digamos, intelectualmente separar entre la energía física del pan y la energía espiritual del pan. Y en el caso de Nisioines no es a través de involucrarse con la cosa para refinarlo, sino que directamente despertando de su propio interior la Toikev Atzmi, una fuerza esencial, Iskashrus Atzmi, el vínculo esencial con Dios, Bepitochen Gomer, con la confianza absoluta de que todo lo que está pasando a mi alrededor no es más que una prueba. Y su razón de ser no es por ellos mismos, no es por el ruso que me está apuntando, ni por la pistola, ni por toda la prisión, etcétera, sino para mí. Todo esto fue creado para mí, para que yo lo supere. Para que yo lo supere. Y a través de superarlo, me vincule en forma muchísimo más profunda con Dios. Vamos a parar acá. El discurso sigue, no terminamos. Dios mediante, lo terminaremos en la clase que viene.